Gracias, mi gente. Gracias por seguirnos. Déjeme decirle que estamos pero que muy agradecidos. ¿Quién no está agradecido ya con 800 y pico de suscriptores que nos siguen a nosotros? Gaby, dime cómo tú te sientes. Estamos bien, ya estamos felices. Ya nosotros le estamos llegando a 800 y pico de personas que están ahí para nosotros, que les gusta nuestro contenido y que yo sé que ellos también se preocupan porque más personas lo vean. Eso es algo que nos llena de satisfacción. Dígame, Tapia. Eso es así. ¿Qué le parece? El aumento de las suscripciones. Saludos, mi querida gente. El aumento de las suscripciones nos da a entender que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, eso es en realidad lo que nosotros queremos. Hacer algo que le guste a la gente, hacer algo que lo llene de satisfacción y que lo mantenga ahí instruido. Porque hay muchas cosas que instruyen, pero son prácticamente pasajeras, son banales, son cosas del momento que de la memoria a largo plazo se van rápido. Se quedan en la memoria a corto plazo, diría yo, y como son cosas sin trascendencia, pasajeras, sin trascendencia. Pero nosotros siempre tratamos de tocar temas que ayuden al redes vidente a que por lo menos se pueda educar. Hoy, mi querido Tapia y Gaby, yo he querido introducir un tema, aprovechando que usted está aquí, que es la persona que tiene el dominio de los datos históricos. Hay un personaje que es que llama mucho la atención. Y siempre lo oigo en novelas, lo oigo en canciones, lo veo en películas, pero mucha gente no saben de qué se trata. Por lo menos muchachos jóvenes de estos tiempos deben de saber que hay personajes que son místicos, que son ya figuras legendarias, históricas y legendarias, pero yo prácticamente, a ti que no sabe de qué vamos a hablar. Mira, si yo te digo, mira, yo voy a empezar, por ejemplo, a hacer una metáfora aquí. Quiero hacer una metáfora con este personaje. Si yo digo, por ejemplo, navegando yo por las aguas profundas, pude ver un personaje de pelo largo y descuidado, con sombrero de 3 alas, con diente de oro, con pata de palo, con un gancho en la mano y un ojo vendado. Adivina el personaje. Un pirata. ¡Un pirata! Pirata. Ya. ¿Viste cómo lo romanticé? Que aquí en los Estados Unidos de manera errónea le llaman bucanero. ¿Bucanero? Y no lo son. Ok, hoy, pirata. Señores, yo quiero que Tapia me diga a mí cuál es la diferencia entre un pirata, un bucanero y un corsario. ¿Quiénes son esos 3 personajes? Porque, por ejemplo, el pirata, la persona lo identificamos por aquel personaje que te acabo de nombrar ahora mismo, con un ojo vendado, con la cara cortada, por ejemplo, con un sombrero y el pelo largo, una pata de palo. Sí, ese lo vemos nosotros en películas, en novelas, como usted dice, el pirata. El pirata. ¿Quién es el pirata? El delincuente común, el salteador, el asaltante de barcos. El pirata era un ladronazo. Sí. Un ladronazo. Un delincuente. Era un ladrón. Pero vamos, ¿de dónde viene eso? O sea, sí. ¿Cuál es la diferencia entre pirata, bucanero y corsario? Sí, pero vamos un poquito más para atrás, porque resulta que en el año 1492 Cristóbal Colón descubre América y estas tierras del Nuevo Mundo son declaradas posesión española. Oh, sí. Como hacía más de 2000 años que todos los países de Europa estaban peleando porque eran todos enemigos. A veces hacían alianzas circunstanciales, 2 para pelear contra 1, pero siempre se mantuvieron peleando. Esa alianza duraba un poco tiempo. Cuando Cristóbal Colón descubre América, en Europa estaban peleando franceses contra ingleses, ingleses contra españoles, españoles contra franceses, holandeses, todos estaban peleando, todos eran enemigos. Ya. Y entonces cuando se descubre tanto oro y tanta riqueza y tanta tierra en América, le siguieron la huella a los barcos de Colón, no le perdieron de vista a los enemigos de Europa
europeos de España, y llegaron, pisando la huella de Cristóbal Colón, llegaron los ingleses, los franceses, los portugueses, los holandeses. Y a cañonazo limpio, según Colón iba conquistando territorio, atrás venían los franceses y los holandeses e ingleses, y a cañonazo limpio le arrebataban esos territorios. Hoy en las Antillas se debería hablar español en toda parte, porque incluso las islas de las Antillas Menores, muchas tienen todavía nombres que fueron los nombres que le puso Cristóbal Colón. Ajá. San Cristóbal, Tórtola, la isla de Curación, que ahora es Curazao en portugués. Ya. O sea, todo eso era posesión española, pero como estaban peleando en Europa, pues esa guerra de Europa fue trasladada a América. Sucede que cada uno andaba buscando riqueza. Entonces España, cuando descubre muchas riquezas, funda primero en el año 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, ya llegó a la isla nuestra, la isla de Santo Domingo, no con la intención simple de comerciar con los indígenas, sino de establecerse como una colonia. Pero colonizar. cuando Colón vino ya por segunda vez, ya vino con la pámpara prendida, ¿verdad? Claro, vino con 17 barcos. Vino con todo. No, y que ya ahí venían gente que decían, Colón viene pensando una cosa, pero nosotros también venimos pensando otra. sí, ahí fue que él vino con lo lleno que de ellos delincuentes. vieron allá. Sí, porque es que en Europa había una miseria espantosa. La gente cree como cuando ve los palacios, pero no, esos palacios no tenían sanitario. Pero entonces, ¿en dónde hacen esquina los piratas y los viajes y Cristóbal Colón? Ahí es que vamos. Entonces, cuando Cristóbal Colón funda la colonia de Santo Domingo, que fue colonia española de Santo Domingo, en el año 1493, que fue la primera, que trajo más de 1.500 personas y funda la ciudad o sea, la villa, no ciudad, sino villa, caserío, de La Isabela en Puerto Plata, de Santiago de los Caballeros, La Vega Real y Santa Cruz del Cotuí. Esas fueron las primeras poblaciones que fundó Cristóbal Colón en nuestra isla. Ok. De ahí entonces Cristóbal Colón se va, deja a su hermano Bartolomé Colón como gobernador de la colonia española de Santo Domingo. Y Bartolomé Colón, como el mar es muy peligroso para la navegación en la región norte, porque hay muchos callos de arena, hay muchos arrecifes coralinos que no se ven a simple vista, sino cuando choca el barco con eso. Sí, es bien bajito. Había mucho naufragio. Colón perdió un barco, la Santa María, en su primer viaje, que chocó con un peñón en el mar. Pues se fue Bartolomé Colón dándole la vuelta a la isla por el lado este, por Higüey, y bajó. Y cuando llega a Santo Domingo, al área donde está la capital, se da cuenta que la orilla del mar tiene 20 pies de profundidad, la misma orilla, en los farallones. Y ese río Sama, que es un río navegable, un río muy profundo, que los barcos pueden meterse 10 kilómetros tierra adentro, los barcos grandes, porque la cementera, esos barcos grandes bajaban cargados de cemento por el río Sama. Pues se decide mudar desde la villa de la Isabela, funda en lo que hoy es Villa Duarte, la villa de la Nueva Isabela, en el año 1496, 4 años después del descubrimiento de América. Okay. Y luego viene Nicolás de Obando, el genocida de Jaragua, Nicolás de Obando, y funda ya como una ciudad, la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en el otro lado del río. Se le llama genocida. Mató mucha gente. Más de 80 caciques. Le hicieron un homenaje cuando los indígenas vieron que ya no podían pelear contra los españoles, porque estos tenían pólvora, tenían perros, tenían caballos, tenían metales, que era una guerra perdida. Le hicieron entonces una reunión para recibirlo en paz y convivir en paz con los españoles. Obando fue el verdadero conquistador. Y hago la pregunta para los jóvenes que están mirando el contenido, que no saben lo que es un genocidio. El genocidio es cuando un mandatario somete su población a... Cuando mata cientos de personas. Exactamente, cuando la elimina sí, cientos de personas. Entonces Nicolás de Obando le encomendó a Alonso de Ojeda que matara a todos los caciques, porque los indígenas, cuando le mataban al cacique, se hincaban y se rendían. Y en esa reunión que organizó la cacique Anacaona, a la que ya su hermano Boechío había muerto, que ya su esposo Caonabó había muerto,
entonces decidió establecer la paz con España. Y en esa reunión para vivir en paz, ahí lo mataron a todos y a la cacique Anacaona se la llevaron para la ciudad de Santo Domingo y la ahorcaron. Pero el caso es que después que España funda la ciudad de Santo Domingo y se establece como el cuartel general de la conquista del resto del continente americano, de Santo Domingo salieron entonces los conquistadores de Cuba, de Puerto Rico, de México, de Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Salieron todos de Santo Domingo. Todos vivieron ahí previamente. Al descubrirse mucha riqueza en esa nueva colonia, había mucho más que lo que había hasta ese momento en Santo Domingo, decidieron los españoles ponerle todo su interés a esa nueva colonia y abandonaron la isla de Santo Domingo. Okay. La dejaron con unos cuantos soldados y la abandonaron. Y cuando los habitantes de la isla, los españoles, por no ser abastecidos, porque España hubo un periodo de 20 años que no llegó un solo barco de la metrópoli, no llegó ni a comprar ni a vender. La gente andaba envuelto en trapos porque no llegaba tela, no llegaban clavos, no llegaban ollas para la cocina, no llegaba nada. Ya ellos habían quitado la atención de esa área. No la miraron. Pues hombre, ahí no hay nada, vámonos de aquí. Sí, se fueron entonces para México, Perú, Colombia. Y cuando los vecinos por necesidad comenzaron a negociar con los países vecinos, con los barcos mercantes de los países vecinos y con los piratas, es que el gobernador Antonio de Osorio recibe la orden del rey Felipe III, que en la historia de España los reyes más fatídicos fueron Felipe II y su hijo Felipe III. Fueron dos reyes que hundieron España. Ajá. Que toda la riqueza que llegaron de América a España se fue para otro lado. Ellos no le sacaron beneficio porque no tenían capacidad para producir beneficios. Y entonces los vecinos, al no recibir nada de España, pues comenzaron a comercializar, a establecer comercio con los barcos mercantes de Inglaterra, de Holanda, de Francia. Los que llegaban de Europa. Y para evitar ese comercio con los países enemigos, entonces Antonio Osorio decidió el lado oeste de la isla y el lado norte obligar a todo el mundo a que se mudara cerca de la ciudad de Santo Domingo para preservar la ciudad, porque a cada rato era atacada por los piratas y por los países enemigos. Okay. Que se concentraran todos cerca de Santo Domingo y abandonaron La Isabela, Puerto Real de la Limonada, La Yaguana, Vallajá. Todas esas ciudades estaban en lo que hoy es Haití y lo que es Montecristi, Puerto Plata. Todo eso fue abandonado. Al que se quedaba ahí, lo ahorcaban. O sea, que fue obligatorio que tuvieron que salir de ahí. Con los habitantes de Vallajá, que es donde hoy está Puerto Príncipe. Vallajá. Vallajá, la ciudad de Vallajá. Sí. Y Montecristi los obligaron a irse a... No, Vallajá y Monteplata. Y Puerto Plata. Puerto Plata. Vallajá y Puerto Plata. No, Monteplata, los obligaron... Espérense, empecemos otra vez porque se me están cruzando los nombres. Vallajá... Con los de Montecristi y Puerto Plata. Con los habitantes de Montecristi y Puerto Plata. Los traen cerca de la capital y fundan la villa de Monte Plata. Ok. Combinaron los nombres de Montecristi y Puerto Plata. Bueno, pues Monte Plata. Ya. Y los de Vallajá, que es donde hoy está Puerto Príncipe, Haití. Y La Yaguana, que es donde hoy está Leogarne, Haití. Los de Vallajá y La Yaguana lo llevaron a otro sitio y fundaron la villa de Vallaguana. Oh. Vallajá, La Yaguana, Vallaguana. Eso quedó abandonado. Está en el mismo trayecto de Monteplata. Pertenece a Monteplata. Ajá. Todo eso ahí obligaron a los campesinos a salir de ahí, a los pobladores, y quemaron las villas, quemaron las casas, quemaron todo. Y imagínese usted, de manera obligatoria, no podían traerse todos los puercos, todas las reses, porque se le escapaban cuando le iban arriando hacia Santo Domingo. Y por eso comenzaron a reproducirse de manera milagrosa las reses ahí, pero en cantidades asombrosamente grandes. Cuando se dan cuenta que los vecinos están yéndose a los sitios despoblados para comercializar con los enemigos de España,
ahí hubo muchos muertos. Pero los obligaban a despoblar eso ahí, que fue aprovechado entonces por los franceses, los holandeses e ingleses, que se establecieron en esos sitios abandonados por los españoles y comenzaron a hacer pueblos. Ok, pero... Los primeros eran los tales bucaneros. Los bucaneros. Se les llamaba bucaneros porque ellos se dedicaban a precocer la carne. Ellos eran cazadores, no eran piratas. Los bucaneros... Espérese. El bucanero no tiene nada que ver con delincuencia marítima. No era navegante. ¿No era navegante? No, el bucanero eran personas que se establecían sin permiso de España en territorios españoles. Ok. En una parte de nuestra isla, en la isla Tortuga, que está al norte de Haití, y se establecieron en los terrenos que los españoles habían abandonado y se dedicaban a la cacería. Ellos cazaban reses y puercos y marrones y chivos, más que todo para comercializar las pieles. Okay. Porque la piel de res, cuando eso tenía un gran valor, porque no se había inventado el plástico, ni la lona, ni la goma. Entonces la tapicería de la casa, de los muebles, de la silla, las camas, los coches, la silla de los caballos, todo, los calzados, los sombreros, todo se hacía con piel. Sí, las pieles eran la... Tenía mucho uso la piel. Disecada. Sí, eso era... Y por eso tenía mucho valor. Lo que atraía a muchos comerciantes. Sí, por eso muchos bucaneros... Comercializar las pieles. Sí, muchos bucaneros mataban gran cantidad de reses nada más por la piel. Se podría la carne. Porque O sea, había demasiado carne. El bucanero era una especie de comerciantes, cazadores. De cazadores, pero que entonces ellos se metían a cualquier terreno sin importar de quién fuera para ellos extraer lo que querían. Sí, porque eran cazadores y esos sitios abandonados que no había nadie. ¿Y eran españoles también? No, franceses. ¿Eran franceses? Sí. Ingleses y holandeses, los primeros. Ok. Entonces, no solamente las pieles, sino que también muchas veces ellos usaban también la carne, las mejores partes de las carnes y las precocían, así como se prepara el jamón, el bacalao, el arenque, como que se diseca para que no se pudra la carne. Ellos precocían la carne en unos hornos rudimentarios que se llamaban bucán. Palabra taína, bucán. Bucán. Y de ahí viene la palabra bucanero, porque ellos horneaban la carne para vendérsela a los navegantes. O sea, a los barcos mercantes y a los piratas. Yo tenía ese concepto al revés. Se decía que bucan viene de la palabra francés, que de Francia, que eso significa bucan, que es una madera que se utiliza para hornear, para humear la carne. Bueno, y de ahí viene la palabra bucan. Sí, pero no, es palabra taína. Un bucan es esa tarja de barro. Ajá. Como también puede ser de piedra en la que se elabora el casabe. Ah, sí, en la que se elabora el casabe. He visto algo parecido. Entonces, el bucán es una palabra taína del idioma taíno. Ya. Bucán. Y porque usaban el bucán para preparar la carne, pues le pusieron el nombre de bucanero. Como el que cocina le dicen cocinero. Ya. Pues ellos le vendían a los navegantes porque resulta duro tú pasarte meses en un barco en el mar comiendo pescado solamente. Porque la carne, como se sabe... Porque ellos salían con provisiones. Sí. Muchas veces ellos no se detenían a pescar. No, siempre había uno tirando La pesca no era el fuerte de ellos. Sí, no. Ellos... Y entonces llega un momento que tú de tanto comer pescado ya no haya cómo tragártelo. Tú necesitas carne de puerco, tú necesitas morcilla, tú necesitas patica de vaca, tú necesitas de todo eso. Y eso se lo vendían los bucaneros a los piratas. Entonces, ¿cuándo entran los famosos corsarios? Sí. Antes de eso, debemos aclarar que bucaneros y piratas no son lo mismo. Ya me lo aclaró. El bucanero es el cazador que comercializaba los cueros de las reses y la carne. Y el bucanero... Aunque después la mayoría de los bucaneros se convertían en piratas. Sí, porque, corsarios. Sí, pero no. Sí, pero los que más se convertían en piratas realmente eran los corsarios. Sabemos ya quiénes son los piratas, ¿verdad? Sí. Los ladrones, los atracadores. Pero los bucaneros entraban porque... Todavía no hemos aclarado, en realidad,
lo que es el pirata. Sí, vamos a terminar con Porque lo el del pirata, de acuerdo a mi investigación, que es un personaje que de manera ficticia, no ficticio, porque en realidad, de acuerdo a lo que yo investigué, se dice que es muy probable que en realidad existiesen. ¿Sabe por qué? Porque para la época en que ellos hacían todos esos robos en los barcos contrarios, eran personajes que venían de fuerte pelea, de fuertes enfrentamientos. Y entonces, entre esos enfrentamientos, muchos de ellos, producto de una herida en un pie, fácilmente se lo podían amputar por una infección. Lo del ojo y la cara cortada era peleaban mucho. producto de las peleas. Sí. Entonces, a veces perdían manos también. Sí, de un espadazo. Yo leí que, aparte de que en las películas lo venden este personaje como con toda esa característica, dice que es muy probable que en realidad sí existieron. No, ellos existieron. De que hayan sido así, eso es lo que están por probar. Pero porque hay una teoría con lo del ojo vendado, de que en ocasiones muchos lo utilizaban para poder tener una visibilidad cuando entraban a las bodegas de los barcos. El ojo, por ejemplo, que está tapado, sí. Cuando tú entras a la bodega de un barco que está oscura, tú te tapas el otro y te destapa el que estaba vendado. Entonces, con ese tú vas a ver bien en la oscuridad, porque ya viene, con este que está destapado, ya viene de la luz. Sí, pero es sí que se peleaba mucho con armas blancas, se perdía muchas piernas, muchos brazos, muchos ojos. También dice la historia que puede ser producto de pérdida de ojos. Sí. Es un personaje real. Sí, es un personaje real. Que viene de mucho antes de Colón. Viene de los tiempos de los vikingos. Los vikingos eran piratas. Eso, ahí leí también. Los vikingos eran piratas que se asaltaban. Salían a asaltar las ciudades, salían de Dinamarca, de Noruega, de Holanda. Que eso eran los pioneros, delincuentes marítimos. Porque los piratas eran delincuentes marítimos, pero también ellos, ¿cómo se dice? Atracaban los pueblos costeros. Los pueblos costeros. ¿Por qué? Porque en los pueblos estaban las iglesias. Las iglesias siempre han tenido riqueza. El botín. O sea, las copas para la comunión, para la misa, todo eso era de oro, de plata. Siempre muchos relicarios de oro, muchos crucifijos de plata, de oro. La iglesia siempre ha tenido riqueza, metales preciosos. Y los piratas, como no eran católicos, porque los ingleses eran casi todos protestantes, odiaban el catolicismo, pues le tenían tirria. Vamos a decir una palabra dominicana, le tenían tirria. Desprecio para aquellos que no saben. Al católico, a la iglesia católica. Entonces ellos, a los pueblos que ellos llegaban, era corriendo para la iglesia porque ellos sabían que ahí había plata, que ahí había oro. Exacto, por eso mismo, y por eso mismo, en su gran mayoría, los piratas y los más conocidos eran ingleses. Ahí está como Henry Tech, el famoso Barba Negra. Ajá. Eran de Francis Drake. Eran... Sí, mira, los piratas más famosos que tenemos es el Capitán Kidd, William Kidd, Henry Morgan, Lafitte, ese era francés, Lafitte. Sí. Había una norteamericana pirata, Anne Bonny. ¿Una mujer? Sí. Anne Bonny, una pirata, que ella era la capitana de un barco, que eso era el diablo peleando a esa mujer. Pues era el demonio. Estaba Vane, el capitán Vane. Como también estaba el puertorriqueño Cofresí, uno de los pocos latinoamericanos que fue pirata, Cofresí, de Puerto Rico. Esos eran los piratas más famosos. ¿De dónde viene la piratería? Como tú dijiste hace un rato, viene de que muchos corsarios, porque ahora hablemos de los corsarios para entender por qué Gaby dijo que se convertían en piratas. Perdón que le interrumpa. Hay uno, usted no mencionó uno, hay uno muy famoso que lo tenía anotado aquí, que para que no se me olvidara, se me olvidó, pero por eso atiné a buscarlo. Francis Leclerc es en la actualidad uno de los más populares y conocidos, el famoso llamado Pata de Palo, pero ese existió de verdad. Sí, Barba Negra. Ese está registrado en la historia. Igual el famoso Pata de Palo. Sí. Porque lo de Barba Negra... No sé si existió. Sí, no sé existió. Si existió. Henry Tech. Su nombre era Henry Tech. Ok. Francis Leclerc sí existió. Sí, y Barba Roja, que era español. También. O sea,
hubo muchos piratas famosos. Mucho O sea, renombre. la piratería no es una leyenda inventada. No, fueron personajes que sí existieron y existieron. robaron y mataron gente y robaron Sí, barcos. porque es que en las películas lo caracterizan de una manera que a veces uno le cuesta creer y uno dice, pero esto es verdad que era así. Sí. Porque también ahí hay un poco de ficción. Pero Obvio. hay que saber que hay, mi gente, una película que toda persona que se conecte con este contenido, si quiere corroborar parte de lo que estamos diciendo, pueden verla. Es protagonizada por este actor que tuvo problemas con su esposa, que tuvo un caso grandísimo. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Se llama Piratas del Caribe. Ah, no, es Sí. Eso es una joya. una secuela y tienen como 6. Y hay que verla. Entonces parece que esa revolución de atracos marítimos, robo y todo eso, se produjo en toda esa región del Caribe. No, porque para ese Ahí es donde tiempo, ahí es donde se produce todo eso. la mayoría de cosas que conocemos de pirata, mayormente de ese tiempo, como dice Tapia, que se dio en ese tiempo de cuando ya España estaba colonizando como lo que se conoce hoy en día América. Sacando muchas Exacto, riquezas. Entonces, de ahí era que se estaba sacando la riqueza. Entonces, todos los piratas. Todo el venían oro para acá. que sacaban. Y como él dice, la mayoría de los piratas eran de descendencia Ingleses y franceses, la mayoría. y francesa. Entonces, eran protestantes la mayoría. No querían saber de lo católico. Y entonces, por eso que muchos franceses, que eran buscaneros y cortesanos, como dice Tapia, se unían a los ingleses para derrocar a los españoles y quitarle su botín. O sea Sí, que pero- ellos lo que se proponían era darle lo que le llaman un tumbe. Sí, pero los Un tumbe piratas... a los navegantes. Sí, Por pero ejemplo, es delincuente de mal. claro, esta gente tiene Pero una recuerden- ruta de España para el Caribe a llevarse todas Ahora, las Tapia, provisiones, Tapia, plata, Tapia, oro y toda esa Tapia. vaina. Y los piratas Tapia, se aprovechaban. Yo le voy a hacer una pregunta que yo quiero que usted, si puede, me la responda. Ellos atracaban, pero ¿en qué los piratas gastaban su dinero? ¿Y cuál era el gusto de ellos de atracar a otros? Porque cada cual roba por Sí, una necesidad. mire. ¿Cuál era su necesidad para ese tiempo? Mira, buena miren, pregunta, porque Vamos a la pregunta. de acuerdo Miren. a las características de la película, lo que le gustaban era beber, los desgraciados. Sí, sí, pero hay cosas que se la pintan y uno se la cree. Pero vamos porque Hollywood crea muchas Y cosas. mucho. Pero vamos al asunto. El Caribe, señores, era por donde se producía, se movía la riqueza del mundo de esa época. Todo era por ahí que Todo el corría. oro que salía de Perú, de Colombia, las esmeraldas de Guatemala, que el oro de Guatemala, que la plata de México, era por el Caribe. Todavía Y todos así esos somos delincuentes ruta factible. ingleses y franceses que eran enemigos naturales de los españoles se daban gusto entonces atracando los barcos. Y por eso la región del Caribe se convirtió en un hervidero de piratas, una guarida de piratas. O sea, el lado oeste de la isla de Santo Domingo fue una guarida de piratas. Wow. Empezaron primero con la isla Tortuga, pero al ser chiquita y tener poca agua, se mudaron entonces para lo que ellos llamaban la Tierra Grande. Mi gente, están escuchando ustedes, estamos nosotros llevándole este contenido, espero que les esté gustando. Recuérdense, mi gente, por favor suscríbanse, nosotros necesitamos seguir creciendo para seguir teniendo notoriedad en la plataforma. YouTube necesita que nosotros salgamos, que el algoritmo nos reconozca, y de la única manera que podemos lograr eso es si ustedes se suscriben. Usted que está mirando este contenido, no deje de suscribirse al terminar, por favor, porque eso es el único beneficio que usted nos da a nosotros, es suscribiéndose. Contar para nosotros, contar para YouTube, y que también el algoritmo sepa que nosotros estamos haciendo un contenido que le gusta a la gente, porque si usted se suscribe, le está dejando saber que le gusta. Así que si usted llega hasta aquí, por favor suscríbase, compártalo. Incentive a las demás personas para que nos sigan, señores. Vamos a seguir nosotros teniendo contenido de este tipo al desarrollo para que ustedes puedan siempre estar actualizados. Entonces, Déjeme meter sígame diciendo. Déjeme meter otro víver en este sancocho. Ajá. Porque sabemos ya que los bucaneros y los piratas no eran la misma cosa, pero los filibusteros sí. El filibustero era el pirata. La palabra filibustero, que viene de hijo del mar o lobo de mar, Filibustero. filibustero. Los filibusteros Ok. y los piratas eran lo mismo, pero el bucanero no.
Y como dijimos que había piratas, ya lo mencionamos, los piratas famosos, que se establecieron en la isla Tortuga primeramente, luego en la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Después convirtieron en una guarida las Bahamas. Acaban con Las todo Bahamas se la esa convirtieron. gente. Ellos llegaron y se concentraron ahí. Y luego Jamaica. Jamaica. Pero ¿por qué Jamaica fue el reino de los piratas? Porque hubo un pirata llamado Henry Morgan que acumuló tanta riqueza que pudo sobornar a las autoridades de Inglaterra para que lo perdonaran por sus fechorías anteriores. Ese famoso Henry Y Morgan. pasó a ser Y lo nombraron gobernador de la isla de Jamaica, de la colonia inglesa de Jamaica. Oye, un ladronazo. Así hace Y corsario. siendo él gobernador de la isla, ¿qué hizo? A cambio de dinero, le dio refugio a todos los piratas que andaban buscando para ahorcarlo. Le dio refugio, los escondía y los protegía y no dejaba que los apresaran, porque él era la autoridad en Jamaica. Y como que Jamaica es una isla pequeña, lo concentró Sí. ahí. Porque Jamaica no siempre fue inglesa. Antes de ser inglesa, fue una colonia española. Ajá, Jamaica fue conquistada por los españoles. Pero resulta que en el año 1500... Sí, pero es algo lógico porque Jamaica está en la misma región, al lado de Cuba, al lado de Santo Domingo. Es lo Sí. mismo prácticamente, la misma región. Entonces yo digo, por ejemplo, yo he ido a Jamaica 3 veces ya. Me gusta. Pero que me hace mucho ruido. Digo, pero ¿cómo es que esto pertenece a la colonia británica? Déjenme explicarles por qué. En el año 1565, el dictador Oliverio Cromwell, que había matado al rey de Inglaterra, Ajá. a Carlos I, y apresó al hijo del rey Carlos I, a Carlos II, y se convirtió en el gobernante de Inglaterra. Oliverio Cromwell envió al Caribe la más formidable flota de barcos de guerra ingleses para arrebatarle a los españoles la colonia de Santo Domingo. Ok. Esa invasión que ellos llegaron y llegaron por Jaina fue comandada por el contraalmirante William Penn y el contraalmirante Robert Venables y el general William Penn. Robert Venable Y William y Penn. William Penn. Esos dos personajes ingleses comandaban a casi 2,000 soldados británicos para desalojar, como la colonia de Santo Domingo había sido abandonada y se notaba débil. Ellos aprovecharon esa debilidad y fueron para quitársela a España a cañonazo limpio. Como ya le habían quitado todas las islas pequeñas del Caribe a los españoles, quisieron la de Santo Domingo también. Pero los esclavos, estamos hablando del año 1565, pero los esclavos de nuestro país, los ancestros nuestros, junto con nuestros ancestros españoles, hicieron una alianza porque ellos no eran maltratados, porque como la colonia había sido abandonada por España, el negocio de la esclavitud quebró. Y como los dueños de esclavos no tenían ninguna actividad en que ocupar a sus esclavos, pues lo dejaron a su libre albedrío. Bueno, pero ya, Cayeron en quiebra, vivieron en miseria los dueños de esclavos, en casas con piso de tierra y dormían en hamaca igual que los esclavos. Y eso democratizó, ese abandono democratizó el trato social en nuestro país, diferente a las otras colonias españolas. Ya. Que trataban al esclavo a latigazo. Pero en la colonia de Santo Domingo, como no había condiciones para poner a los esclavos a trabajar, ¿para qué le van a dar golpes si no hay nada que hacer? Entonces, cuando llegaron estos ingleses a tomar posesión de la isla, los esclavos sabían que si los ingleses se convertían en los dueños de la isla, ellos no iban a ser tratados como compadres, porque los dueños de los esclavos en nuestra isla le bautizaban los hijos a sus esclavos. Sí. Por eso mire cómo tantos negros de piel clara somos nosotros, porque fue en Santo Domingo donde empezó más temprano el mulataje, el cruce de blanco con negras. Y El mulataje comienza con nosotros. con nosotros. Y el mestizaje. El mestizaje también comenzó con nosotros. La primera mestiza de América fue Mencía. Pero la hay hija que- de Caonabo y de Anacaona, que se casó con el capitán. No recuerdo el nombre del capitán. Un conquistador. Capitán en Enriquillo español. también fue. Y nació Mencía. O sea, de Higüemota. La hija de La hija de Anacaona, Higuemota. Higüemota, Higuemota.
Sí, Higüe Mota. Higüe Mota. Higüe Mota. Porque hay gente que dice Higüe Tiene Mota. los dos punticos, la diéresis la tiene. Higüe Mota se casó y tuvo a una hija llamada Mencía, que fue la esposa de Enriquillo. Esa fue la primera mestiza de América. Ok, es bueno aclarar, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre mestizaje y mulataje? Por ejemplo, los dos eventos se produjeron o se han producido en nuestra isla. Por Sí. ejemplo, el mestizaje es español Con indígena, taíno. con Sí, taíno, con indio. con los indígena. los indios nativos. Español e indígena es el mestizo. Y el Español o blanco Ajá. con negro africano, El mulato. el resultado es el mulato. mulato. El negro de muletaje. piel clara. Muletaje, se puede Mulataje. decir. Mulato, Mulataje. de mulo. Sí, pero- Mulato. Mulataje. Mulataje se Sí, puede mulataje. emplear. Mulataje. Y del cruce del indígena americano con el africano sale el sambo. ¿El En Brasil, qué? sambo. En sambo. Brasil, muchos negros esclavos se iban para los montes, se escapaban y se cruzaban con los indígenas del Brasil. Y por eso en Brasil hay muchos zambos. Y no es casualidad que su música se llame samba. Samba. Ah, de los zambos. Porque hay Señores, muchos está sambos en mirando. Brasil. Una cosa conecta O sea, con la otra. Y eso es lo que queremos, que ustedes se enteren aquí de qué es lo que nosotros estamos tratando de hacerle entender para que entiendan la historia. Pero- Sí, entonces, no he llegado a tu Sí. pregunta todavía, Gaby. Entonces, ¿qué sucede? Que el sambo es ese negro que tú le ves la cara y no tiene nariz de negro, ni tiene pelo duro, que tiene pelo lacio, el pelo lacio del indígena. Ese es el sambo. Que si usted se va a San Juan de la Maguana, Jimaní, Neiva, Barahona, va a ver muchos zambos. Que tienen pelo bueno. Porque por ahí hubo muchos cruces de los esclavos que se escapaban y se iban para Loma del Bauruco, para Sierra del Bauruco con Enriquillo. Comenzaron los negros africanos a cruzarse con las taínas. Ok, entonces Y los ahí- tres cruces son Sambo. mestizaje, Mulataje mulataje y sambo. y sambo. Ahí está. Si usted sí. ve una persona de color negro, con pelo bueno, nariz perfilada, no piense que de la India. Cuando usted viene a ver es un sambo. Sí, está lleno. San Juan de la Maguana está lleno de sambo. Oh my God, qué Y bueno. respondiendo a la pregunta que hizo Gaby, que qué hacían con tanto dinero, lo que sucede, Gaby, es que esos delincuentes, como aquí en el Caribe era que se estaba moviendo el dinero, pues se fueron para allá porque el ladrón va Ajá, donde hay dinero. imagínate. Y todo ese oro que se estaba moviendo desde América hacia Europa, hacia Francia, hacia Inglaterra, los piratas atacaban los barcos y se apropiaban de la riqueza. Pero ¿y no era oro que robaban esos demonios? Robaban de todo. Oro, plata. Porque mayormente era oro, porque ¿qué otras provisiones ellos no podían llevárselas? Plata. Prácticamente. Robaban hasta Todo lo que tenga vestidos. valor. exacto. Oro y plata, sí. Robaban hasta vestidos. Porque los piratas no solamente robaban a los barcos, ellos también asolaban los pueblos costeros. De que y cuando un usted ve pirata- en la película, que un pirata que se metían las turbas de piratas robando y matando gente y salía uno con 2 vestidos de mujer corriendo. Esa era una realidad porque esos vestidos eran caros. Ahora, Porque nosotros en nuestro país, por ejemplo, no nos llegaba tela. Era de Y cuando tela buena. Cuando los piratas llegaban a la costa y tiraban un cañonazo, todo el mundo lo oía y se iba, hay un barco, y se iba con lo que tenía, con todos los cueros que ellos iban guardando, porque el cuero se comercializaba, se iban a intercambiar con los piratas, cacerola por cuero, que vestido por cuero, porque las mujeres compraban también. Oye, de que cuando un pirata de eso entraba a un barco, había que dejarle limpio. Era mejor dejarlo que hicieran lo que hicieran que enfrentarlo. Porque el bajo que cargaban esa gente, mira, de que eso era el Pero final. eso no era nada más los piratas, los reyes eran asquerosísimos. No, pues eso es otro ¿Por tema qué que que la yo no seda- puedo hablar. No, porque ya, ese ya tiempo- íbamos a hablar, sí, Sí, es verdad. el Vamos a aseo introducir otro tema. Eso es otro tema. Sí, eso. el aseo era algo que no era común en Europa. No, eso no se usaba. Eso era de alta gama. Sí. Es verdad, Entonces- no bañarse era alta gama. Claro. Sí. Y- Pero Mientras más Esa- hediondo tú estabas, más extravagante De tú la estabas. highlight. Era de... hubo una reina francesa. Ay. Hubo una reina francesa que La se mató el ufanaba bajo. de que se pasó un año completito
365 días sin haberse bañado. Ay, Sí. pero ¿y Juana la Loca? Juana la Loca. Fue Juana la Loca la que no quiso enterrar el Sí. esposo a Felipe. No, lo Felipe- que ¿Cómo lo- se llamaba? Felipe V. Fe- Era Felipe, creo que- lo que sucede. Pero se llamaba Felipe. Para no Murió, entrar a murió otro- ella, y ella el olor como que no le molestaba. Mira, Estaba tan para adelantado. no entrar a otro tema que ya estamos culminando, producción no está haciendo corte. Sí. Díganos rápidamente de los corsarios, porque va a dejar a esa gente sin Sí. decirle qué fueron los corsarios. Vámonos para los corsarios. Los corsarios eran mercenarios. Un mercenario es un civil que participa en la guerra a favor de un país en contra de otro a cambio de dinero y más facilidades. O sea, el mercenario es el que cobra por hacer trabajos. El civil que se va a la guerra por dinero. Sí, Exacto. ya un militar retirado prácticamente. Que pelea no necesariamente por su país. No. No siempre por su país, sino por el que le paga. pague. Oh, por el que le paga. Ya, Exactamente, ese eso es un mercenario. corsario. Entonces, en la guerra que había entre Inglaterra, Francia, Portugal y España, había personas que hacían contratos, había capitanes de barco que hacían contratos con los gobiernos Se para llamaba- atacar a los países enemigos. Se llamaba patente de corso. Exacto. Por eso le decían corsarios. Obtenían una patente de corso, Oiga, que era es- un acuerdo mediante el cual el gobierno se comprometía que si ese marinero y su barco eran apresados, el gobierno pagaba por su rescate. Wow. Había una ley en toda Europa: pirata apresado, pirata ahorcado, ajusticiado, sin llevarlo a los tribunales. Entonces los corsarios tenían la patente de corso, que era lo primero que ellos mostraban para que no lo ahorcaran. ¿Qué pasó Porque aquí? sabían que con ese papel el que lo capturó iba a obtener dinero. Ah, pues que entonces. ese papel, el mismo papel, era que tenía Morgan cuando, Sí. cuando hizo el contrato. que hizo la ajá. negociación Sí, para porque exacto. Henry Morgan llegó en la expedición de Penny Venables en el año 1565. Llegó con ellos a la toma de Santo Domingo. Y como no pudieron tomar Santo Domingo porque fueron derrotados por los criollos dominicanos y por los españoles, tuvieron que irse. Ahí le mataron a los ingleses más de 10,000 soldados en lo que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Centro de los Héroes. Ahí fue que se escenificó esa batalla. Y le dieron una pela a los lanceros que tenían una lanza de 4 metros de largo, que cuando llegaban pasaban 2 y 3. Porque antes se peleaba caminando Sí. en cuadrilla, y eso lo aprovechaban los dominicanos, que sabían cómo pelearle a ellos. Y mataron más de 10,000 soldados ingleses en esa batalla. Wow. Y derrotados tuvieron que, para no quedarse con la mano vacía, se fueron entonces para la isla de Jamaica y desalojaron, que había pocos españoles ahí, desalojaron a cañonazo limpio a los españoles, se apoderaron de esa isla y la convirtieron en una colonia inglesa. Ok, bueno, bien. Para terminar, de los 3 personajes, ¿quiénes quedan? ¿Tú crees que quedan piratas? No, ¿Quedan bucaneros? no. ¿Quedan corsarios? Sí, moderno. Hay corsarios y Moderno. Quedan los todavía 3. hay bucaneros. Quedan los Todavía 3. hay bucaneros. Pirata yo no te diría, porque pirata... Vete pirata a Somalia. ya- Vete a Somalia. Nada más que No, en Somalia lo que hay es muerto de hambre buscando comida. Sí, pero atracan los barcos mercantes, Sí, los barcos sí. furgoneros, los atacan en Bueno, barcos. sí, porque sí, ellos en lo que verdad, son- sí, Hay es verdad. piratería. Es Ellos lo verdad. que son es gente que están detrás de buscar comida Pero porque atrás- su país Sí, pero tiene tienen problemas. tecnología. No Pero estamos los hablando... piratas, compadre, mire, habla de los piratas no es fácil. Manuel, no estamos hablando... Ahora los somalíes son duros en eso, No atracando estamos barcos. estamos hablando de gente que tiene tecnología, que se van entre barcos y atracan un barco mercante, un barco Sí, furgonero, sí. y se adueñan de los productos y piden rescate. Y los barcos balleneros también. Sí. El corsario ya viene siendo el mismo mercenario, pero explíqueme dónde existen los buscaneros. Los bucaneros. Oh, pero bucaneros. si los ¿por qué de bucaneros Bucán? eran los bucaneros eran los que se encargaban de meterse a terreno ajeno a robar cosas que no eran de ellos. Todavía quedan cuatreros que roban vacas. Es lo Sí, mismo, es lo sí. mismo. El Y cuatrero. También, y que gente roban que invade vacas. el terreno y se lo venden a otro. Había hace unos años atrás un fenómeno que se mencionó mucho que se llamaba el chupacabra. Manuel. Era un bucanero. Manuel, y cuando nosotros vamos, la noticia de que en los parques nacionales se meten 50, 70, 100 y tantos haitianos y desmontan y forman un villorrio ahí.
Esos son bucaneros porque Ay, se están déjelo ahí, metiendo, déjelo ahí, se déjelo están ahí. Sí, metiendo sí. en terreno ajeno y se están adueñando de lo que no es de ellos. Bueno, pero ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿verdad? Ustedes le tienen miedo al tema. Mira cómo brincó. Ese es otro tema de piratería que lo vamos a tocar. Eso es otro tema Lo pirateado. vamos a tocar en otro Entonces, océano. para resumir, Sí. el pirata es el asaltante que asaltaba los barcos para robarle la riqueza y asaltaba a los pueblos costeros para robar. Exacto. El delincuente marino. Sí. Sí, El para bucanero. propósito personal. Sí. Sí. El Hasta bucanero. ahora no se sabe para qué era que robaba. No, robaban para ellos. El bucanero era el cazador, el comerciante que suplía de carne. El ladrón De tierra. De El cuatrero. tierra, el cuatrero, el que se robaba las pieles. Sí. Y el corsario. Era el caso del que hacía un contrato con el gobierno a País a cambio de pelear. un 10%. O sea, ellos atacaban los barcos Sí, de los porque- países enemigos y les robaban las riquezas. Pero tenían que entregarle el 90% de Sí. lo robado al Sí. gobierno. Y el gobierno Wow. le daba un 10% y la protección de que si caía preso no lo iban a ahorcar. Pero cuando tenían tanta riqueza esos corsarios, comenzaron a hacerse los locos y a cogerse los robados para ellos. Se volvían piratas. Y entonces Francis Drake, Ajá. Francis Drake no, Morgan. Henry Morgan, que era un corsario, Y Francis Drake también. terminó convertido en pirata. No, Francis Drake no era pirata. No, Francis Ah. Drake era capitán de la Real Marina Inglesa. Lo que Era sucede es que corsario, al enemigo siempre se le dice que es un ladrón, que es un delincuente, que es un terrorista, que al enemigo se le desacredita. Y en la literatura española se habla del pirata Francis Drake, pero Francis Drake era Corsario. capitán de la Real Marina Inglesa. Y por su logro de la guerra de Inglaterra contra España, que fue exitoso, porque asoló Santo Domingo, se llevó todo, porque le dieron la orden de que lo hiciera, y luego se fue a Panamá, a Portobelo, y tomó la ciudad de Portobelo, y se llevó todo lo que había ahí, y atacó Cartagena de Indias en Colombia y se cogió todo. Por ser tan exitoso en la guerra de Inglaterra contra España, la reina de Inglaterra le dio el título Nobel de Sir Francis Drake. Sir Francis Drake. O sea, que no es cualquiera que tenía ese título. Y en Santo Eso era una Domingo- distinción que se lo daba la reina personalmente a personajes distinguidos. O sea, que Francis Wow. Drake no era pirata, como tampoco eran piratas Penn y Venable. Que la invasión de los piratas Penn y Venable, no. Uno era contraalmirante de la Marina Británica y el otro era general en jefe del ejército británico, Ahí está. que tomaron la isla de Jamaica. O sea, no eran piratas. De hecho, William Penn, el jefe de los soldados en esa flota, era hijo de William Penn, que se llamaba también igual, un inglés que fundó la colonia de Pensilvania. Ok, una pregunta para terminar, para finiquitar, como decía el lechuguino. Entre Danilo Medina, Leonel Fernández y Abinader, ¿quién es corsario? ¿O quién fue corsario? Bueno, yo no sé quién era pirata. Yo lo que sí sé que merecen la horca. Señores, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por haber visto este contenido. Recuerden, si les gustó, suscríbanse. Denle like, denle a la campanita. Y compartan. Dispérsenlo, compártanlo, envíenselo a sus amigos, díganle que nosotros estamos creciendo y envíenos su comentario, tanto positivo como negativo, lo recibiremos con mucho amor. Hasta la próxima.